Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo y amistades que nos hacen el favor de ver nuestros videos de vitaminas para la conciencia. En esta ocasión me da muchísimo gusto compartirles una breve biografía de 5 seres sanguinarios, mentirosos, falsos, farsantes, asesinos y crueles. Número 5. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más famosos del siglo XX. Nacido en 1946, Bundy utilizaba su encanto y apariencia para engañar a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes. Se estima que mató a más de 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos durante la década de 1970. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza le permitió evadir a la justicia durante años. Fue ejecutado en 1989. Número 4. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. John Wayne fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes en Chicago durante los años 70. Gacy utilizaba su trabajo como contratista y su personaje de payaso para atraer a sus víctimas, a quienes luego violaba y asesinaba. Enterró a la mayoría de sus víctimas bajo su casa. Fue ejecutado en 1994. David Berkowitz, le llamaban el hijo de Sam. David Berkowitz sembró el terror en Nueva York entre 1976 y 1977. Conocido como el hijo de Sam, Berkowitz mató a 6 personas e hirió a varias más. Escribía cartas a los periódicos firmándolas con su apodo y creía que un perro labrador negro le ordenaba cometer los asesinatos. Actualmente cumple una condena de 365 años. Número 2. Thomas Quick, cuyo nombre real es Stur Berwald. Es un caso muy peculiar. Aunque no es tan conocido por su crueldad como otros, su historia es notable por las confesiones falsas que hizo de 39 asesinatos en Suecia. Quick, un adicto a las drogas, comenzó a confesar crímenes para obtener atención, medicación en la prisión psiquiátrica. Fue condenado por 8 de sus crímenes, pero más tarde se descubrió que sus confesiones eran fabricadas. Y el número 1, Satanás, es un personaje bíblico y mitológico, ampliamente conocido por su papel como adversario de Dios y tentador de los humanos. Aunque no es un personaje histórico en el sentido tradicional, su influencia en la cultura y la religión es profunda. Aquí, hermanos, les comparto una breve descripción de por qué es considerado el más despiadado, falso y farsante en un contexto simbólico. Mentiroso y falso. En la Biblia, Satanás es descrito como el padre de la mentira, en Juan capítulo 8, versículo 44, y como un ser que engaña y acusa falsamente a los siervos de Dios. Job capítulo 1, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
Su naturaleza es engañosa y manipuladora, utilizando la mentira para alejar a los humanos de Dios. Aunque Satanás no puede actuar sin los límites establecidos por Dios, su intención es causar daño y sufrimiento. En la historia de Job, Satanás es responsable de causarle grandes calamidades, incluyendo la pérdida de sus hijos y propiedades. Juan capítulo 1, versículo 2. Satanás se disfraza como un ángel de luz para engañar a los humanos y hacer que el mal parezca bueno. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Esta capacidad para disfrazar el mal como algo atractivo es una forma de falsedad y engaño. En el cristianismo, Satanás es descrito como un ser espiritual que se rebeló contra Dios y se convirtió en el principal adversario del reino de Dios. Aunque no se le describe explícitamente como sanguinario o asesino en los textos bíblicos, se le asocia con el mal, la manipulación y el engaño. Satanás fue originalmente un ángel creado por Dios que se rebeló contra él, llevando a otros ángeles a unirse a su causa. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17 y Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Esta rebelión lo convirtió en el enemigo de Dios y de los cristianos que seguimos a Dios. Se le describe como un tentador y engañador que busca separar a los cristianos de Dios y a los humanos en general. En la Biblia, Satanás es representado como la serpiente en el jardín del Edén, quien tienta a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. También es conocido por tentar a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder y gloria si se postraba ante él. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. Sus características, aunque no es descrito como sanguinario o asesino directamente, Satanás es visto como el padre de la mentira y un asesino espiritual, ya que su objetivo es llevar a los humanos en general a la perdición espiritual. Juan capítulo 8, versículo 44 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Se le considera un ser astuto y manipulador que utiliza diversas estrategias para engañar a las personas y mantenerlos alejados de Dios. En resumen, Satanás es un ser espiritual malévolo que busca engañar y manipular a los hermanos para separarlos de Dios. Aunque no se le describe explícitamente como sanguinario o asesino en el sentido físico. Hermanos, que Dios les bendiga.